Los militares rusos neutralizaron un grupo subversivo ucraniano que se disponía a cruzar la frontera en la provincia de Briansk. El gobernador de esta región precisó que algunas armas dejadas por los agresores durante su repliegue son de producción occidental. Además informó que esta jornada tuvieron lugar nuevos bombardeos de Kiev contra las zonas residenciales en territorio ruso. Por otro lado, desde Moscú no le brindaron demasiada atención a la reciente destitución del ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov. Afirman que el transcurso del conflicto no depende de quien encabece la cartera militar, sino de las directrices desde Washington. Vale recordar que Reznikov se había visto envuelto en varios escándalos relacionados con corrupción. En particular, se le acusa de haber comprado equipamiento militar a precios más elevados. En tanto, el canciller ucraniano manifestó que Kiev no aceptará desescalar el conflicto y que el único camino hacia la diplomacia pasa por el campo de batalla. Ucrania afirma que Rusia ha bombardeado un importante puerto cerealero en la región de Odessa horas antes de que se reúnan los líderes de Rusia y Turquía. El presidente ruso Vladimir Putin y el turco Tayyip Erdogan mantendrán conversaciones en Sochi, donde Ankara pretende reactivar el acuerdo sobre los cereales del Mar Negro que pretende aliviar la crisis alimentaria mundial. Moscú abandonó el acuerdo en julio, alegando que no se cumplían sus condiciones. Erdogan espera utilizar la cumbre informal de Sochi como base para las negociaciones de paz. Además, presidente turco ha sido uno de los pocos líderes de la Alianza de Defensa de la OTAN que ha mantenido un acceso abierto a Putin. Ucrania se aprovechó del acuerdo de granos para realizar ataques terroristas contra la infraestructura civil de Rusia. Así lo dijo desde Sochi el presidente Vladimir Putin tras reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y precisó que el régimen de Kiev usó los corredores humanitarios marítimos con fines militares. Por otro lado, el mandatario ruso celebró el desarrollo de los vínculos con Ankara, detallando que el año pasado el intercambio comercial bilateral batió un récord a superar los 62.000 millones de dólares. Rusia está dispuesta a reanudar el acuerdo de granos y lo hará en cuanto se cumplan todos los compromisos ante la parte rusa en lo que se refiere al levantamiento de las restricciones que impiden sus exportaciones de los productos agrícolas. Es lo que dijo Vladimir Putin durante el encuentro con Recep Tayyip Erdogan y lo reiteró ante los periodistas durante la conferencia de prensa. La iniciativa del Mar Negro, conocida como el Acuerdo de Granos, estuvo en el centro de los debates esta jornada en la ciudad rusa de Sochi. El tema llama mucha atención porque muchos lo relacionan con la crisis alimentaria global. Sin embargo, Vladimir Putin recalcó que el cese de este convenio no influyó negativamente en los mercados mundiales. Escuchemos. Es evidente que la retirada de Rusia del acuerdo de granos no afectó a los mercados mundiales de alimentos. Me gustaría enfatizar esto especialmente, sin importar lo que digan al respecto. Los precios siguen bajando, no hay escasez física de alimentos, hay problemas con su justa distribución, eso sí. Pero esto no tiene nada que ver con el llamado acuerdo de cereales. Me gustaría reiterar nuestra posición de principios. Estaremos dispuestos a reactivar el acuerdo, se lo he dicho hoy al presidente, y lo haremos tan pronto como se cumplan plenamente todos los puntos que figuran en él, sobre el levantamiento de las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos. A su vez, Recep Tayyip Erdogan, quien apoya la reanudación del acuerdo de granos, subrayó el rol de este tratado para los países más pobres. También compartió las preocupaciones de la parte rusa en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos dados por Kiev a Moscú. Considero que la iniciativa del Mar Negro desempeña un papel clave para los países más pobres.
es como un suspiro para las naciones más necesitadas. Las propuestas alternativas no cumplieron las expectativas en cuanto a la seguridad y otros aspectos. Ankara sigue prestando atención en diversas plataformas internacionales a las preocupaciones de Rusia sobre la implementación del acuerdo. El objetivo del acuerdo de granos era facilitar las exportaciones de los productos agrícolas ucranianos a los mercados mundiales. El pasado 18 de julio, Moscú informó sobre su oposición a la prórroga del convenio. Desde la Cancillería rusa explicaron que estos pactos se alcanzaron con los objetivos humanitarios de garantizar la seguridad alimentaria mundial, reducir las amenazas de hambruna y ayudar a los países más necesitados de Asia, África y América Latina. Sin embargo, según la parte rusa, la exportación de alimentos ucranianos pasó casi inmediatamente a tener un carácter puramente comercial y hasta el último momento estuvo destinada a servir a los intereses de Kiev y sus patrocinadores occidentales. Y como ya decíamos, además de esta razón, lo que empujó a Moscú a no prolongar este convenio fue el incumplimiento de ciertas cláusulas del convenio. Vamos a recordar de qué cláusulas se trata. Por ejemplo, Occidente siguió imponiendo restricciones contra Moscú, bloqueando las transferencias bancarias, los servicios de logística de transporte y los suministros de piezas de recambio, entre otras cosas. Por supuesto, otro tema clave de estas negociaciones fue el conflicto ucraniano, y es que el líder turco se ofrece como mediador en este contexto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país no se niega de las negociaciones y también comentó la situación en el frente. Dijo literalmente que la contraofensiva ucraniana es un fracaso. La contraofensiva ucraniana no está atascada, sino que es un fracaso. Así es como luce a día de hoy. Veremos qué pasa después. Espero que siga siendo así. Pero quiero decir que Rusia nunca se ha negado a negociar, y ahora tampoco lo descartamos. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, también habló sobre este tema de la contraofensiva ucraniana. Dijo que durante los últimos 10 días el ejército ucraniano realiza unos ataques feroces y que durante los últimos 5 días las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 7 lanchas no tripuladas. Este tipo de vehículos anteriormente fue utilizado por el ejército de Kiev para atacar a las instalaciones de la infraestructura civil de Rusia. Además, Shoigu destacó que otro punto de acuerdo de granos fue la prohibición a utilizar los puertos ucranianos para atacar a Rusia. Esta cláusula fue violada repetidamente, según Shoigu. Inicialmente se acordó que los puertos ucranianos no se utilizarían para llevar a cabo ataques contra nuestra infraestructura, tanto militar como civil. Esto es lo primero. Segundo, no se utilizarían para crear drones. Todo esto se violó. En cuanto a las lanchas no tripuladas, probablemente lo hayan visto todo. Ha tenido bastante cobertura. 7 de ellas fueron destruidas solo en la última semana. Ni siquiera una semana, sino 5 días. Se fabricaron solo en 3 puertos, Chernomorsk, Yuzhny y el de Odessa. Por lo tanto, no podemos observar tales cosas con calma. Por supuesto, atacaremos estos objetivos y responderemos. Además, desde el Ministerio de Defensa de Rusia han confirmado que esta noche fue realizada una serie de ataques con el uso de vehículos aéreos no tripulados. Era contra unos depósitos de combustible que el ejército ucraniano utilizaba para repostar a su maquinaria bélica. Se precisa que todos los objetivos fueron alcanzados. Kiev se ha sometido completamente a Occidente, cumpliendo ciegamente sus órdenes en el marco del conflicto con Rusia. Asimismo, señala que la crisis ucraniana ha demostrado que Estados Unidos recurre a métodos terroristas
como una forma de moldear sus relaciones con otros países. Tenemos que entender que Ucrania está cumpliendo una función de mandadero de la OTAN, que esto se trata de una guerra proxy entre la OTAN y Rusia, y que dependerá de la indicación que le den sus patrones occidentales para que Zelensky, respete estos acuerdos del Mar Negro. Esto, digamos, ahí el mando no está en Ucrania, sino que está en otro lugar, ¿no? Está en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes han hecho el terrorismo una forma de construir sus relaciones con el mundo. La ampliación del presupuesto europeo es una de las batallas que marcarán el curso político que acaba de empezar. Se necesita más dinero. En primer lugar, para el nuevo mecanismo de ayuda a Ucrania, dotado con 50.000 millones de euros para apoyar al país desde 2024 hasta 2027. Estará dividido en subvenciones y préstamos e inspirado en el Plan Marshall posterior a la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento Europeo está de acuerdo con la propuesta de revisión presupuestaria de la Comisión Europea. La acaban de empezar a analizar. El mecanismo de ayuda a Ucrania representa la mitad de los casi 100.000 millones de euros que la Comisión Europea pide para reforzar el actual presupuesto de 2021 a 2027. La otra mitad se destinaría a 6 tipos de gastos: migración, un fondo soberano para el plan industrial, intereses de la deuda relacionados con el fondo de recuperación de la pandemia, gastos de personal y una reserva para imprevistos. La Comisión de Presupuestos de la Eurocámara quiere que se aumente la dotación total en otros 10.000 millones de euros. Su propuesta se basa en combinar las aportaciones del Estado con nuevas fuentes de ingresos, como impuestos a empresas globales y a las transacciones financieras. Pero la Eurocámara se opone a recortes en los programas actuales. Estas ambiciones se encontrarán con oposición en el Consejo Europeo, con varios Estados miembros reacios a contribuir más a las arcas comunitarias o a contraer más deuda común. Pero los analistas afirman que la Unión Europea debe adaptarse a la nueva realidad mundial. Con el inicio de las campañas electorales europeas, en un contexto de crisis inflacionista, el aumento presupuestario será una prueba para las ambiciones de solidaridad y ampliación del bloque. La exclusión de los atletas rusos y bielorrusos de las Olimpiadas de 2024 viola los principios del deporte mundial y la misma esencia de los derechos humanos. Así lo declaró durante una entrevista el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. El funcionario agregó que la organización está bajo una presión constante de Ucrania y los países occidentales que insisten en aislar a los deportistas rusos en todos los sentidos. Sin embargo, la decisión final sobre la admisión de los atletas eslavos a la competición en París todavía no ha sido tomada. Mientras tanto, la Federación Internacional de Natación decidió acatar la participación de deportistas rusos y bielorrusos en las competencias individuales bajo una bandera neutral, según un estudio realizado por la organización. Un 67% de los encuestados están de acuerdo con esta decisión. Mientras el BRICS despierta mayor atención en el escenario mundial, Estados Unidos busca fortalecer su influencia en el sudeste asiático. Esta semana, en la cumbre de la ASEAN, los intereses de Washington estarán representados por la vicepresidenta Kamala Harris, dado que Joe Biden asistirá a la reunión del G20. En este contexto, varios medios ya han hecho eco de la ausencia del líder estadounidense en el foro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Estados Unidos busca fortalecer su posición en Asia, pero sus decisiones dejan más preguntas que certezas. Joe Biden irá a la cumbre del G20 en Nueva Delhi del 7 al 10 de septiembre, mientras que unos días antes Kamala Harris participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En la ASEAN hay una decena de países del sur global para el que Washington prometió iniciativas de valor, y ante esto suena irónica la ausencia del mandatario en la cumbre. En este contexto, el presidente norteamericano afirmó que está decepcionado con la ausencia de Xi Jinping en la cumbre del G20, pero que ya llegará
a verlo. Este es el sentimiento que deben tener los países de la ASEAN, que también querían ver a Joe Biden. Además, medios de comunicación reportan que hay mucho más que una disonancia en la comunicación entre Washington y el sudeste asiático. Ponen énfasis en que el líder estadounidense quiere reunirse con los países del G20 y deja a las naciones del sur global en un segundo plano. La política de sanciones de Estados Unidos contra China es un ejemplo de estas fricciones. Global Times afirma que China madura pese a ellas. The Washington Post subraya que hay preocupación en la Casa Blanca porque las medidas no detienen el avance tecnológico de Pekín. Pero, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Washington en la cumbre de la ASEAN? AP sostiene que la vicepresidenta Kamala Harris intentará borrar dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la región ante la ausencia de Biden. Ausencia que ha causado frustración en la ASEAN, sobre todo porque el mandatario estará muy cerca geográficamente en la India y en Vietnam. Cabe señalar que este año Indonesia preside la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La ASEAN está interesada en el comercio internacional en monedas alternativas al dólar. Asimismo, la nación asiática evalúa la posibilidad de ingresar al BRICS. Esto se da mientras cada vez más naciones condenan las prácticas de Estados Unidos, una prueba más de que el mundo multipolar es irreversible. La ASEAN coopera con China y Estados Unidos en condiciones equitativas. Al mismo tiempo, Washington trata de imponer su influencia en el sudeste asiático, lo que impide a las naciones miembros llegar a un acuerdo. Lo que está intentando hacer Estados Unidos es, a través de sus relaciones bilaterales con cada uno de los países, presionar para que los 10 miembros nunca lleguen a ningún acuerdo y eso termine debilitando el bloque. Hace poco hemos visto, por ejemplo, cómo con el presidente Marcos en Filipinas, dio la autorización para que se abran nuevas bases, lo cual no ha caído muy bien porque es un bloque que se ha caracterizado mucho por promover la paz en el continente, ¿no? Y sobre todo en el sudeste asiático. Dudo que tenga éxito si tomamos en cuenta que ASEAN como bloque es el primer socio comercial de China. Y por lo que se ha podido leer en la prensa, digamos, los países de ASEAN siempre han llegado a un equilibrio entre lo económico con China y en la parte de seguridad con sus alianzas con Estados Unidos. Y lo que se ha llegado a filtrar es que ante la presión estadounidense, muchos países le han dicho no nos hagas decidir porque no te va a gustar la respuesta, ¿no? El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional cierran el cuarto ciclo de diálogos de paz en Caracas. Uno de los principales acuerdos alcanzados es la creación de zonas humanitarias donde se prevé realizar proyectos que beneficien a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Al respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó las conversaciones como provechosas y recalcó que está dispuesto a prestar su ayuda a Colombia para alcanzar la paz. Este domingo 3 de septiembre se cumplió exactamente un mes de la entrada en vigencia del cese al fuego pactado entre el gobierno colombiano y el ELN. Y este lunes culminó el cuarto ciclo de negociaciones entre ambas delegaciones que durante 3 semanas han estado debatiendo la manera de profundizar este cese al fuego, la manera de hacer llegar la paz y las discusiones respecto a la paz en los territorios más afectados por el conflicto en Colombia. Precisamente en un momento en que la ONU ha destacado el auge de la violencia, a pesar de que persisten los diálogos de paz con los distintos grupos beligerantes. En ese contexto, la declaración de Caracas, que fue difundida este lunes en una rueda de prensa, contiene acuerdos fundamentales como la declaración de zonas críticas para llevar acciones humanitarias a estos territorios
territorios afectados, así como la generación de acciones concretas para atender a los presos políticos que son identificados como integrantes del ELN. También firmaron una carta de intención que comprometerá a los medios públicos de Colombia a difundir los alcances de los acuerdos de paz. Estas zonas críticas que se van a establecer a partir de esta declaración de Caracas pretenden llevar atención humanitaria a las personas afectadas por el conflicto. Se crean zonas humanitarias en las cuales habrá una intervención no solo de carácter humanitario, sino también a través de proyectos de desarrollo y que van a plasmar muchos de los acuerdos de paz a los que está llegando la mesa. Y se van a atender en especial dos zonas. Una zona que queda hacia la costa pacífica, en el departamento de Chocó y Valle del Cauca, y otra zona que queda en Antioquia, el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar, que son zonas donde han habido los ataques más inclementes. Y las hemos denominado zonas de crisis humanitaria. Estas acciones buscan involucrar aún más a la sociedad colombiana en la búsqueda de la paz total, pero también generar un clima positivo de cara a las elecciones locales que se desarrollarán en Colombia el próximo 29 de octubre. Por su parte, Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno colombiano en esta mesa de diálogos, habló sobre la trascendencia de los acuerdos que se han alcanzado hasta el momento. Nos toca internarnos en los territorios más acosados por el miedo, el odio y la muerte para empezar a crear con sus habitantes y para ellos nuevas realidades, así sea en pequeño. Realidades de esperanza, de compasión, de afecto, de vida digna. Realidades que deben significar tres grandes reconciliaciones entre los humanos, con la naturaleza y con las leyes de la República. Deberán ser maquetas vivas, con capacidad y vocación de crecimiento y expansión que superen ser simples experimentos, que logren trascender a los gobiernos y las asuman estos como propias, porque obedecen al mandato soberano de los pueblos. Se trata de crear otras condiciones para que los cambios sucedan. Debemos recordar que este proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN ha atravesado por diferentes momentos álgidos. Uno de ellos tiene que ver con la supuesta amenaza a la vida del fiscal general de la República, amenazas que él hizo públicas y que continúan las investigaciones respecto al caso. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, aseguró que hay quienes insisten en que no se logre la democratización de Colombia y que pretenden atentar con la paz. Esta denuncia la hizo. En este primer mes del cese al fuego, tenemos que constatar que el cese al fuego ha estado bajo fuego. ¿En qué sentido? De manera muy intensa ha habido una campaña mediática de los grandes medios, las grandes empresas de comunicación, buscando colocar obstáculos a este proceso. Al respecto, Beltrán convocó a la sociedad colombiana a no dejarse desalentar por estos ataques y persistir en la búsqueda de la paz en todo el territorio colombiano. Durante la declaración de este lunes también se expresaron los países acompañantes, así como el canciller venezolano Iván Gil. Todos hicieron votos por la construcción de la paz en Colombia y ratificaron su compromiso con este propósito.